Mm, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya son las 9 de la noche y vamos a arrancar esta cápsula. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios en estos 60 minutos. Estas cápsulas van a ser muy cortas, 60 minutos. En 60 minutos vamos a explicar dos conceptos. Entonces, voy a arrancar, como siempre, un ambiente para poder trabajar. Las aplicaciones que siempre se desarrollan son en un ambiente de Jupyter Notebook. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, para poder arrancar, yo voy a tener, en este caso, un ambiente Linux. Ustedes pueden tener un ambiente Windows o un ambiente Mac. Vamos a arrancar siempre en el ambiente. Ponemos una ventana de acceso de terminal, ¿no? Voy a abrir dos ventanas. En su caso de Windows, pues también ustedes pueden hacer eso, una ventana del sistema. Entonces, aquí una de las primeras cosas para poder hacer estos ambientes, siempre se necesita tener instalada una arquitectura de Anaconda. Eso, en una de las cápsulas que ahorita les vamos a mostrar en nuestro canal, hay varias cápsulas en donde les mostramos cómo se instala Anaconda, que son un ambiente. Ahorita nos vamos a dar eso, con mucho gusto. Los que quieran más detalle, vamos a hacer otras cápsulas donde se instala el ambiente. Ahorita yo supongo que ya tienen ustedes un ambiente en una máquina Windows, Linux o Macintosh, y abren una terminal. Después van a ver qué ambientes tienen instalado, Conda Info-E, y le va a decir qué ambientes Anaconda tiene instalada su arquitectura. Eso se hace en Windows o en Macintosh o en Linux. Entonces yo ahí tengo, en este caso, tengo varios ambientes, y estos ambientes son todos de Anaconda y de Conda. Entonces voy a habilitar mi ambiente que tengo ya activado. Como les digo, generar un ambiente en Anaconda y Conda es muy sencillo. Es una serie de pasos que están en un video que hicimos, y es muy sencillo. En Windows es muy sencillo, se baja el kit de Anaconda del sitio y es puro enter. Y también, una vez que tiene eso, se instalan las bibliotecas. Todas son muy sencillas, y una vez que tengan las bibliotecas, activamos nuestro ambiente, que le llamamos nosotros Spatie NLP, cada quien le puede llamar como quiera. Y una vez que tenemos, arrancamos la interfaz gráfica web para hacer programación. Eso en términos ya del programa se llama Jupyter, es un cuaderno. A los que quieran mandarse, les podemos mandar tutoriales de Jupyter, de todo esto que tenemos, un gran número, y también muchas presentaciones. Una vez que arranca entonces el sistema, ¿sí? Web Jupyter me va a aventar en la ventana donde yo lo abrí, me va a poner todos los directorios que tiene esa ventana, ¿no? Entonces yo guardé las cápsulas y los cuadernos en el directorio documentos, y en un directorio que le puse proyecto FIRA-NLP, pueden ustedes ponerle como quieran. Ahí tenemos las cápsulas. Las cápsulas son aplicaciones con una extensión IPYNB, que quiere decir Interactive Python Jupyter Notebook. Es un ambiente de programación que se genera de forma muy sencilla. Ahorita, el objetivo de esta cápsula es mostrarles cómo la inteligencia artificial, el procesamiento de textos, es muy sencillo cuando tenemos todo un ambiente. Y para presentar todo esto, vamos a ver un cuaderno Jupyter muy rápido, un cuaderno Jupyter de introducción muy, muy sencilla para
empezar a que la gente que no conoce nada de inteligencia artificial y no conoce el manejo de cuadernos Jupyter, el cuaderno Jupyter es una aplicación web como cualquier otra, como lo que está en la nube, como está, por ejemplo, si yo estuviera en Twitter, en Facebook, en todos estos, es una página web que tiene interacción, que tiene acceso a la máquina, internet, y que puede hacer textos, se pueden hacer textos y también se pueden poner celdas de programación. Entonces, una página web en Jupyter tiene dos tipos de celdas, como se llaman Markdown y otros se llaman código. Las de Markdown son para poner textos y las de código son para generar líneas de código en Python. Bueno, entonces, esta primera introducción, voy a ir muy rápido, es para qué sirve la inteligencia artificial, el procesamiento de textos en el mundo de datos no estructurados, que son textos. Entonces, como ustedes pueden ver en una página web de Jupyter, podemos poner anclas para ir para arriba, para abajo, podemos ir hasta el final del archivo, al principio, y son cosas muy amigables cuando uno está desarrollando y quiere mostrar resultados, quiere mostrar la salida del resultado, como le vamos a ver una gráfica, y quiere mostrar también el texto y quiere proponer documentación. Entonces, esta cápsula es muy sencilla, tiene sus pequeñas bibliotecas que vamos a usar, que aquí son bibliotecas de Python. Se toma la fecha y lo que quiero que también transmitirle a todos ustedes es para poder hacer aplicaciones muy rápido, no quieran entender todo. Esta es una cápsula que ya está muy bien probada y cuando ustedes quieran hacer algo, en base a esta se pueden copiarla. Tiene toda una estructura muy funcional para poder hacer muchas aplicaciones haciendo sobre esta misma cápsula sus desarrollos y van añadiéndole mayor contenido y mayor funcionalidad. Bueno, entonces, siempre en todos los programas que se hacen en el mundo Python y en el mundo de inteligencia artificial y redes neuronales y procesamiento de texto natural, se tiene que escoger un idioma, un lenguaje. Ese lenguaje por excelencia ahora se llama Python. Hay otros lenguajes que son muy útiles, pero el más utilizado en todos lados se llama Python. Es mejor aprender Python porque tenemos acceso a la inteligencia artificial, a redes neuronales, a programas muy importantes. Bueno, entonces tenemos cómo se toma la fecha y muchas aplicaciones. Este tutorial se los voy a mandar por correo. No tiene caso estar perdiendo, bueno, no invirtiendo tiempo. Prefiero enseñarles la cápsula. La inteligencia artificial y el procesamiento de textos ha sido muy utilizado los últimos 3, 4 años y como desarrollador y como proveedor de servicios, los servicios que ahora no hay muchas propuestas son servicios basados en texto. Todo el mundo sabe hacer servicios basados en datos estructurados, eso ya hay muchas aplicaciones. Sin embargo, en el mundo de textos hay muchas opciones y es un campo casi virgen y en México es muy poco usado porque no hay muchas personas que lo sepan hacer y si ustedes son desarrolladores, esta es una oportunidad muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial? Hay una gran oportunidad en todo lo que genera texto, en el mundo financiero, en el mundo jurídico, en el mundo de medicina, hay demasiada información. Y en todos lados vamos a tener 3 cosas: datos, herramientas, metodología. Datos, hay demasiados datos de no estructurados en el mundo actualmente, por eso no nos tenemos que preocupar. Lo que tenemos que preocuparnos es qué herramientas usar y cómo usarlas. Lo vamos a hacer 2 herramientas, vamos a hacer Python y vamos a usar, bueno, como 4 o 5. Anaconda es la que permite hacer los cuadernos Jupyter. Pandas es una biblioteca muy importante para trabajar con datos con datos cuadrados de estructura tipo matrices, etcétera, numéricas, todas muchas cosas numéricas. Y después vamos a usar unas bibliotecas importantes de procesamiento de texto, una muy importante que se llama Spatie, la vamos a usar mucho, y TextASI.
es otra también que vamos a usar ahorita, porque estas dos herramientas nos permiten finalmente interactuar perfectamente con los textos para hacer muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos dado un texto? Analizarlo bien, hacer su análisis de estructura, su análisis exploratorio. ¿Y por qué? Pues porque esto es parte de la metodología que se necesita. Se necesita siempre tener un texto. ¿Qué le hago? Pesarlo, medirlo. ¿Qué significa pesar y medir un texto? ¿Cuántas palabras, cuántos caracteres, cuántas frases, cuántos verbos, cuántos sustantivos, adverbios, cuántas palabras clave tiene, cuáles son, etcétera? Y es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, desde el punto de vista de opciones y aplicaciones que se tienen, hay muchas cosas. Por ejemplo, resúmenes automatizados, reconocimiento de entidades previamente enumeradas, por ejemplo, nombres propios, lugares, fechas o acrónimos. Por ejemplo, si yo estoy en un mundo jurídico, muchas cosas de contratos, muchas leyes, etcétera. También se pueden hacer análisis de sentimiento y otras cosas muy importantes. Pero, por ejemplo, en el mundo jurídico y en el mundo de la información legal, pues hay, por ejemplo, lo que se llama poner anónimo muchas cosas o testar documentos, que es quitar nombres que no queremos que la gente conozca, etcétera. ¿Y cómo se hace de manera automatizada eso? Y también hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando tengo, y yo soy un abogado o un jurista o tengo un despacho que tiene texto, por ejemplo, en la contabilidad también, cuando se hacen reportes financieros, se reportes no solamente con números, sino expresando en texto muchas cosas. Y eso, por ejemplo, en un contrato pues tiene entonces quién hace el contrato, a quién se le da el contrato, cuál es el objetivo del contrato, cuáles son los tiempos del contrato, cuáles son las entregas que se debe hacer, etcétera. Entonces, todo eso está escrito en documentos. ¿Y cómo lo vamos a analizar de manera automatizada? Es muy interesante, ¿sí? Y después, cuando estamos en un mundo jurídico, hay lo que se llama jurisprudencia. Ahorita, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando yo tengo una página en Jupyter, yo puedo generar el código y cuando lo ejecuto, le digo run, ya se ve ejecutado. Es como una página HTML, yo puedo presentar el HTML y cuando yo ejecute me da la versión ya impresa, bonita, negritas, de colores, pero eso se lo digo en código web. Entonces, para terminar esta primera introducción muy rápida de por qué y cuál es la metodología, tenemos que tener unas metodologías de cómo lo vamos a hacer. Entonces, todo esto tiene mucha estructura y una de las metodologías que vamos a seguir siempre en todo lo que hacemos es cuál es el problema que queremos resolver. Por ejemplo, en textos es sacar de qué habla el texto, saber si el texto tiene algo que nos interesa y qué nos interesa, pues son lo que se llaman las palabras clave. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Pues, dado un texto, sacar las palabras clave y ver si son las palabras que yo quiero ver, la frecuencia de las palabras es muy importante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después, una vez que tengo mi objetivo de negocio, a dónde quiero ir, voy a recibir información y qué le tengo que hacer, explorar el texto. Y después que lo exploro, tengo que prepararlo. Por ejemplo, en el mundo de textos es sacar los verbos, los sustantivos, los adverbios y ver, por ejemplo, verbos que quieran los investigadores, los juristas, los que están asesorando empresas, buscar lo que quiero encontrar en los textos por verbos, que son acciones. Y después de eso quiero saber a quién se le da la acción, sobre quién o quién hace la acción, son los sustantivos. Y todo esto para ir generando. Y después que tenemos todas estas estructuras, ¿qué va a suceder? Voy a generar estructuras matemáticas, matrices, métricas, que en general muchas cosas van a estar números otra vez, pero esos números voy a sacar de las frecuencias y por ejemplo, en las palabras clave, su importancia, o en los bigramas, en los trigramas, que son de 2, 3 palabras que siempre se repiten, o en las partes de la oración, o en las entidades cronómetros. Todo eso es parte de las métricas, de las herramientas
que se necesitan conocer en inteligencia artificial. Y entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que se necesita para tener un ambiente de programación, para hacer aplicaciones de inteligencia artificial con textos? Se necesita un lenguaje de programación. Hay muchos, pero como no podemos hacer muchos ejercicios o ser experto en muchos lenguajes, siempre se recomienda ser un experto en uno. Y si solamente pueden escoger uno, es como si yo le diga, pueden solo escoger un idioma en el mundo y no pueden perder el tiempo en aprendiendo 20, porque hay que ser un experto en uno. Se llama Python. Es como si dijera, ¿cuál? Inglés, ni modo. Python es el lenguaje más utilizado en todas las herramientas. Después, ¿cómo voy a presentar? Y es lo que vamos a hacer ahorita con Cuadernos Jupyter y con una herramienta que se llama Anaconda y Conda, que permite administrar los Cuadernos Jupyter, y con una herramienta maravillosa que se llama Pandas, que Pandas es una biblioteca de Python que permite trabajar tablas, matrices o marcos de datos, se llama data frames, no uno, sino muchos. Un data frame es como una hoja en Excel, y cuando yo tengo en un Excel tengo varias hojas, en la hoja 1, 2, 3, 4, cada uno es un data frame, entonces son estructuras muy interesantes que Pandas lo sabe manejar. Y después, para el caso preciso de textos, una herramienta que sabe sacar, como lo vamos a ver ahorita, el proceso de sacar las palabras clave. Hay muchos algoritmos. Hay herramientas ya que lo hacen para sacar, por ejemplo, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios. Hay ya la herramienta que lo sabe hacer para sacar, por ejemplo, los bigramas, que son palabras contiguas que se repiten hace mucho tiempo. Por ejemplo, vino blanco. Por ejemplo, en textos jurídicos o de ciencias sociales, violencia de género o igualdad de género, o etcétera, etcétera. Son palabras que se repiten mucho porque, por ejemplo, vino es una palabra, puede ser un verbo, puede ser, pero vino blanco es un concepto, vino rojo, etcétera. Violencia es uno, género es otra, de género son tres palabras que juntas es una acción, algo que se está haciendo, un concepto. Entonces, son muy importantes los bigramas, trigramas para entender de qué habla el texto, etcétera, etcétera. Y otras herramientas más poderosas que ahorita no vamos a ver. Entonces, muy importante. Entonces, para entrar ya en detalle, esta presentación se las presento en formato Python como cuaderno Jupyter, pero teniendo un cuaderno Jupyter, y eso ya voy a cerrar esta presentación, ¿qué podemos hacerle? Una cosa muy sencilla. Le puedo decir Control P y automáticamente me va a generar una representación PDF de este cuaderno, que el PDF lo pueden ver en todos lados. Le digo guardar, guárdamelo, me dice dónde lo quieres guardar. Aquí lo voy a guardar en el directorio donde yo estoy trabajando. Le voy a poner, bueno, le voy a decir que me lo guarde en este directorio, le voy a decir que me lo guarde, ya lo guarde y ya lo guardo. Entonces ese se los mando. El cuaderno tiene mucho más cosas que ya no quiero ahorita presentar porque quiero entrar. Esta es una presentación más teórica donde hay muchos conceptos. Ahorita no quiero entrar en ese detalle, quiero entrar ya de lleno al ejercicio. Entonces, los ejercicios se los voy a poner y como ustedes lo están viendo, tengo la representación en cuaderno Jupyter y tengo la representación en el PDF ejecución del cuaderno Jupyter. Entonces, siempre que nosotros mandamos una cápsula, siempre presentamos y les damos el cuaderno Jupyter, que es el código fuente, si ustedes quieren, de la página o del cuaderno, y la presentación PDF de ese mismo cuaderno, que lo pueden ver en cualquier programa de lectura de PDF. En cambio, el cuaderno Jupyter lo tienen que ver en un ambiente Jupyter. Y ese es muy importante ya empezar a entender que Jupyter y los que usen nube, los que sepan usar nube, de cualquier proveedor, AWS, Azure o el Databricks o cualquier nube que ustedes quieran
y cualquier acceso ya ahora a Internet es una presentación al estilo Jupyter, y todos los proveedores de nube usan Jupyter, aunque lo tropicalizan, lo ponen sus logos, pero es Jupyter, es lo mismo, es el mismo cuaderno, es la misma estructura. Bueno, entonces, esta estructura, ahorita yo voy a cerrar esta presentación para ya entrar, y ya la cerré y ya. Entonces, ahora voy a entrar al primer cuaderno que quiero explicarles. En este primer cuaderno vamos a hacer lo que se llaman las palabras clave de un documento, y el segundo cuaderno que les voy a presentar el día de hoy es el cuaderno que saca los eneagramas. Son dos cuadernos, y una cosa muy interesante, y esa es la metodología que estamos tratando de transmitirles. En un cuaderno se transmite un solo concepto, es una plantilla, y ustedes lo van a ver ahorita que bien se programa en Jupyter con cuadernos con una sola cosa, porque este texto que yo les voy a dar, un texto cualquiera, ustedes lo pueden cambiar por cualquiera de ustedes y el cuaderno va a funcionar perfectamente como se los voy a mostrar. En la siguiente semana vamos a hacer otro tutorial de 60 minutos igual, que vamos a hablar de las palabras que son las partes de la oración, que en inglés le dice part of speech, POS, o en español las partes de la oración, cómo sacar las partes de la oración, cuáles son las partes de la oración, el verbo, sustantivo, adverbio, adjetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es muy importante para entender un texto. Y la otra que vamos a hacer también la próxima semana, y esto vamos a hacer en 2 sesiones muy importantes, que son las entidades con nombre. ¿Por qué? Porque las entidades con nombre es cómo entrenamos un buscador para que busque todos los objetos de negocio o las palabras de mi negocio, que se llama grupos de palabras que son acrónimos, conceptos, etcétera, de mi nicho de mi mercado, de mi negocio. En leyes hay unos, en cuestiones sociales hay otros, y dependiendo del tipo de cuestiones sociales, o en medicina, etcétera, muchos términos y muchos acrónimos que en el contexto de negocio son importantes, pero los algoritmos no están entrenados para todo. Por eso se le sobreentrena con los datos de mi negocio. Y entonces, de esa forma, yo puedo entrenarlo para que lea contratos, para que lea, digamos, presentaciones gerenciales de finanzas, de la empresa, etcétera, o entender los documentos científicos de un nicho de mercado. Por ejemplo, en finanzas, la estar leyendo Wall Street Journal. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a leer entonces las noticias que saca la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o el Banco de México, o cualquier grupo. Por ejemplo, en el mundo jurídico, podríamos estar leyendo todo el tiempo las resoluciones jurídicas, judiciales de los jueces, que las ponen en internet y las ponen en PDF, y entonces, para estar leyendo todo el tiempo lo que nos interesa, podemos fácilmente extraer las palabras, como ahorita se los voy a demostrar. Entonces, aquí tenemos una primera cápsula. Esta primera cápsula se enfoca a sacar las palabras clave, las keywords, pero las palabras clave no son palabras las que más se repiten, no solamente son esas, sino hay algoritmos ya muy elaborados que permiten sacar las palabras clave con métricas matemáticas muy elaboradas, de ciencia de datos, de aprendizaje automatizado, de machine learning. Hay 2 algoritmos, los más conocidos, hay muchos, pero hay 2, y esos son los que vamos a usar. Vamos a usar uno que se llama TextRank y otro que se llama Jake, Yet Another. Entonces, para que ustedes vean, y cuando ustedes reciban una cápsula, lo primero que tienen que hacer es ver si funciona, y donde dice kernel, ustedes van a abrir esa función, le van a decir limpia, reinicia y limpia toda la salida. Vamos a sacar el reiniciar, le dice sí, quiero limpiar mi cuaderno, para que arranque con un cuaderno 100% virgen, limpio en su ejecución. Entonces, ¿qué va a suceder? Como le estaba diciendo, un cuaderno Jupyter tiene 2 tipos de celdas de texto, que se llama Markdown, como aquí está señalado,
Markdown. Y cuando yo estoy en la celda actual, me dice que es Markdown. Cuando quiero saber el código fuente de la celda Markdown, le pico 2 veces con el ratón y me da el código. Es como un HTML. Un gatito es H1, 2 gatitos H2, H3, H4, quiere decir, va disminuyendo en la importancia del texto. Cuando lo digo run, ya lo pone interpretado. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, una de las cosas interesantes, bueno, se pueden hacer índices, como está, es muy sencillo el índice, y esa cápsula que ya se las di, pues simplemente copian. Aquí le estoy diciendo que esto es un ancla que se llama arriba, al top, esto es HTML. Y después le digo el tipo de letra, es HTML, pero ya acá ya le doy anclas. Esto me va a ir al ancla T1, a la T2, etcétera. Y ahí está en código fuente, lo ejecuto y ya me da mi índice. Y si yo le digo, vete a introducción, aquí ya me da introducción, y le puse esto, vete al final de la cápsula, vete al principio, vete aquí, y entonces puedo ir jugando y haciendo todos mis enlaces para hacer mi presentación. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cápsula? Y todas las cápsulas tienen así su objetivo. Después, cómo recibo los datos. Esa es la lógica de la metodología de CRISP, que es la metodología que seguimos. Recibe los datos, dame los datos y después le vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos y siempre es la misma lógica. Entonces, siempre ponemos al principio un poco de cuál es el objetivo y como ustedes lo ven, lo pongo en código fuente, que es Markdown, y por ejemplo, para hacer negrita le pongo 2 asteriscos, etcétera. Son cosas muy sencillas que no tiene caso ahorita entenderlas, sino las usan y van a ir haciéndolas. Entonces ahí está ya que es la parte de esta cápsula, para qué es lo que vamos a hacer, qué tarea vamos a hacer. Objetivo es encontrar las palabras clave y hay un algoritmo que se llama Jake, como aquí está indicado, Yet Another Keyword Extractor, es muy importante, es uno de los más eficientes, y van a ver que las palabras clave las encuentran en 1 milisegundo, cosa que es importantísimo también cuando tienen muchos archivos y quieren analizar, por ejemplo, todo un corpus que es un conjunto de documentos. Por ejemplo, yo soy abogado, estoy haciendo un litigio y quiero estar viendo los edictos, todo lo que está pasando, lo que están diciendo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues estamos consultando frecuentemente las páginas oficiales de donde están todos los edictos, etcétera, o soy una empresa que se dedica a cuestiones interesantes de bolsa, qué sé yo, entonces estoy leyendo los reportes o de los centros de finanzas, o estoy viendo las resoluciones que sacan o los comunicados de prensa que saca la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, etcétera. Entonces, hay siempre para el nicho de mercado en que yo me mueva. ¿Cómo me documento? Pues voy a los sitios, saco los PDF o leo los textos de las páginas y en base a eso me documento y después yo hago un resumen. Todo eso que es rutinario se puede hacer muy sencillo con inteligencia artificial y procesamiento de textos. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces, yo aquí, para que vean ustedes, hice ejemplos de diferentes nichos de mercado. FIRA es una empresa que dedica a cuestiones del mundo agrícola, etcétera, es una empresa del Estado y tiene su página como todos los sitios del Estado, y en su página, les voy a mostrar ahorita, tiene un conjunto, por ejemplo, de reportes y memorias de sostenibilidad. Son cosas que hacen. Entonces tiene uno por año, 2019, desde 2008, tiene documentos. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de viabilidad, de sostenibilidad agrícola, qué sé yo, pues quiero saber qué han dicho esta empresa que es muy importante y tiene sus memorias, etcétera, ¿no? Entonces quiero ir leyendo, oye, hazme un estudio de lo que tiene FIRA en algún tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues voy al sitio, o si fuera, por ejemplo, ahorita lo voy a dejar esto ya. Entonces ahí está, ¿no? Entonces ahí hay muchos, por cierto, bueno, lo voy a poner otra vez,
yo quiero hacer, entonces voy a ver el último, ¿no? Entonces le pico ahí, abro la ventana y me da el reporte y ahí está el reporte. ¿Eh? Ahí está el reporte que voy a encontrar ahorita. Ahorita se los voy a mostrar. Le voy a compartir la ventana. Ahí está ya la ventana. Sí, es el reporte. Es un reporte de 108 páginas en PDF. Todo como debe ser un reporte muy bien estructurado, con fotos, imágenes, todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Está texto, todo esto, imágenes, ahí, todo, precioso. A 2 columnas, etcétera, etcétera. Y quiero que me digan de qué habla este documento, que me digan qué es lo que está diciendo, cuáles son las palabras más frecuentes, cuáles son los bigramas, trigramas, etcétera, etcétera. Tiene 108 páginas, etcétera. Y así tienen todos. Y quiero hacerlo todos, son, pues si calculo bien, son 12 reportes. Ese es uno. Y si yo después quiero, por ejemplo, aquí está una página jurídica, ¿sí? Este es un ejemplo de un documento jurídico. Es un reporte muy interesante que le acaban de generar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un documento reciente que habla de la agencia de inteligencia, de la agenda, perdón, de inteligencia artificial en México. Varias personas muy preparadas lo hacen. Ahí está el profesor ejecutivo. Son 20 páginas, habla de inteligencia artificial y de un chorro de cosas. ¿Y de qué habla? Yo quiero saberlo rápidamente, que me diga la computadora de qué habla. Después, por ejemplo, podemos tener todo un libro. Por ejemplo, aquí está un libro de igual de inteligencia artificial, porque estoy muy metido en cómo se utiliza la inteligencia artificial en universos que generan mucho contenido no estructurado, mucho texto, llámese claramente textos, el mundo jurídico, el mundo social, los derechos humanos, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Generan sus documentos, aquí está un libro perfectamente estructurado, aquí está el libro, cada uno es un capítulo, aquí está capítulo 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y todos son puros PDF. Entonces, yo le digo a un investigador, hazme un resumen del libro, a ver de qué habla, cuáles son los temas más que trata, etcétera. Entonces, como ejemplo, voy a sacar, por ejemplo, las conclusiones, que es el capítulo que está aquí, es este. Entonces, este capítulo lo abrimos y quiero, bueno, me lo bajo, lo abro, ahí está. Tiene 3 hojitas, no es muy completo, porque es un capítulo de un libro. Bueno, pues quiero saber las conclusiones y así lo podría hacer uno por uno de las páginas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores también presenta sus reportes, sus boletines de prensa cada vez que hace algo, no sé, no tengo la frecuencia de lo que lo hace, pero lo presenta muy estructurado, presenta sus boletines de prensa. Por ejemplo, aquí tengo del 91, 2021, hay un chorronal, ¿no? Son como 1436 reportes durante muchos años, ¿no? Y aquí dice lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un problema muy grave porque hay un banco que se llama Hacienda Banco que cayó en problemas, ¿no? Ya lo van a cerrar, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que estar atentos de todo lo que está pasando. Aquí dice, por ejemplo, las bolsas de valores, el banco, los OFIPOS, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en los boletines de prensa, la Comisión Nacional de Banca de Valores expresa lo que está sucediendo en el mercado. No son números fijos, no son las tendencias de la bolsa, la probabilidad de incumplimiento, el score crediticio, todo lo que calculan, etcétera. No, son los reportes de los estudiosos de la comisión que están monitoreando lo que sucede y lo dicen en formato texto. Entonces, este es un formato y aquí le puedo poner el ratón y me das el documento, que es un documento pues muy sencillo, de 7 paginitas, y así podemos bajar todos, ¿no? Bueno, ahí están. Entonces, son los ejemplos. Ahí están. Entonces, aquí están. Entonces, ¿cómo es aquí? Entonces, tenemos cuál es el objetivo
De negocio quiere decir, ahorita, por el momento, es sacar las palabras clave de cualquier documento que yo quiera, que sea que lo tenga en la máquina guardado en el disco duro o que esté en internet y que yo sepa cuál es la página y a partir de ahí lo bajo directo y directo lo entrego y hago el análisis sin necesidad de que ponga una persona que baje uno por uno y que lo guarde, y etcétera, etcétera. No. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí vamos a hacer el primero. Este es el primero, que es el de las memorias del 2020. Entonces, si yo voy a limpiar mi página, voy a limpiar la página, ahí está, ya la estoy limpiando. Entonces, al limpiarla, todos los códigos ya van a estar, como está aquí, lo estoy mostrando, del lado izquierdo, dice in, que es la entrada, y no tiene número. Si yo le digo run, me pone ya el número 1, quiere decir que ya ejecutó esa celda. Y le voy haciendo una por una, así, voy ejecutando una por una, hasta que me canse, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, ya llevo 10, etcétera, me está diciendo una por una. Pero eso es muy tardado, eso no está bien para empezar. Entonces, vamos a hacerlo como debe ser un programador muy diestro. Recibe una cápsula, un cuaderno como esta, la recibe, la instala, la ve, y para ver si funciona o no funciona, le dice kernel run all. O sea, vuelve a limpiar y va a ejecutar todas las celdas una por una, sin que yo le diga que la ejecute, y lo hace todo. Entonces le digo, ejecútalas una por una, sin que yo te diga, y al final me das el resultado. Entonces ahí lo va haciendo. Entonces ya lo está haciendo, y para ver que sí lo está haciendo me voy hasta el final. Este es el final de la cápsula, y como ustedes pueden ver, tiene un asterisco ahí, quiere decir que no termina. Entonces, las cápsulas además que nosotros hacemos, siempre trae al principio, tomo la fecha en el momento que ejecuté la celda, y tomo la fecha en la última celda cuando ya acaba el programa, y de esa forma puedo saber si terminó, cuánto tiempo lo hizo. Entonces vamos a ir mostrando una por una de las celdas. Como le estoy diciendo, tiene textos de documentación. Aquí le estoy diciendo que una variable, que es el número del PF, le puse 2020, cómo se llama el prefijo, etcétera, dónde van a guardar los datos en el mismo directorio. Estos son comentarios, esto para hacer los otros ejemplos. La celda número 2, digo, estudia todo el documento completo, porque lo podemos estudiar por secciones cuando es un documento de 4,000 páginas, todo un expediente jurídico, lo que sea, y tiene 4,000 páginas, pues es mejor estudiarlo por secciones. Entonces, le digo que es completo, le digo dónde voy a guardar los directorios que van a tener, dónde van a guardar los datos en directorios temporales, donde guarda, porque es un PDF, tengo que convertirlo a TXT, y en el PDF a lo mejor hay imágenes, las voy guardando las imágenes. Entonces, después, bibliotecas, ahorita no voy a entrar en detalle, cada una son un chorro de bibliotecas Python, que no todas las uso aquí, pero estas cápsulas son cápsulas plantilla, para que con esta plantilla pueden meter casi todo lo que es tecnología de ciencia de datos, ¿no? No presento para qué sirve cada una, póngalas porque no les pasa nada. Tomo la fecha, diferentes elementos de tomar la fecha, y ya aquí estoy ya tomando la fecha, y me está diciendo, y además lo estoy poniendo para que vean cómo se pone de colorcito las cosas. Ahí está, que son las 21:37, etcétera. Las diferentes formas de la fecha, la hora, el día de la semana, etcétera, en todos momentos, porque son cápsulas que quiero que las copien, porque tiene todo lo que necesitan para operar. En qué sistema operativo está ejecutándose, pues es Linux, cuál es el documento de trabajo donde estoy trabajando actualmente ahorita, todo para un programador. Después, la biblioteca importantísima para hacer procesamiento del lenguaje natural con Python, se llama Spacy, y la otra biblioteca que es súper importante, que se llama Textasi, otra súper importante, y sus diferentes opciones, ahí está, son muy importantes. Otra que ahorita en este momento no la voy a usar, pero es para hacer nubes de palabras, word cloud, etcétera, etcétera. Después, siempre es muy importante saber
¿Qué versión de Jupyter tengo? Siempre. ¿Qué versión de las bibliotecas tengo? La 6.4. ¿Qué versión de Python? La 3.9.5. ¿Qué versión de Java? Ah, la Java, la 1.8. En esta cápsula no uso Java, pero cuando usemos Spark y cosas de mucha importancia para grandes volúmenes, es importante saber qué versión de Java. Otra versión, ¿qué versión de Spark tenemos? Aunque en esta cápsula no uso Spark, pero en mi máquina sí tengo instalado Spark, la 3.1. No es la última ya es la 3.2, pero es la penúltima, es bastante eficiente. Bueno, entonces, estuvo construida en febrero de 21. Perfecto. ¿Y qué versión de SPACY tengo? La 3.1. Versión SPACY, que es la biblioteca para hacer ciencia de datos con textos en Python. Después se pone un conjunto de llaves y que se llaman direccionarios en Python para guardar información. Ahorita no pretendo darles un curso de programación, qué colores voy a usar, etcétera, cómo se llaman los colores, pero lo interesante ya es entrar a la parte de inteligencia artificial y textos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar SPACY, etcétera, instalar qué versión de idioma voy a usar. Es muy importante porque el código está entrenado para un idioma, el inglés, español, etcétera. Hay más de 70, 80 idiomas que están entrenados ya con estas tecnologías. Es una gran ventaja. Le tengo que decir que estoy usando español, ahí está, le digo que es español, y le tengo que decir que cargue la biblioteca del español con esta. Y siempre, como un buen principio de programación, siempre pongan time para ver cuánto tarda esa celda en ejecutarse. Un segundo tarda. Ahí está. Aquí me está diciendo que tarda un segundo. Ya, entonces ya cargué en un motor de análisis de ciencia de datos con inteligencia artificial del español para textos. Y se le da un nombre. Yo le puse GG motor en el ETP. Ya, entonces ya tengo mi motor. Como el motor es una cosa que está hecha para ser entrenada con grandes volúmenes, hay que decirle como de qué orden de magnitud, cuántos caracteres máximo va a tener mis archivos, porque tiene que reservar espacio. Digo que de 5 millones de caracteres. Es bastante. Entonces, yo una vez que tengo, le voy a decir, por ejemplo, dame cuáles son las palabras stop word que se llaman. Ahorita no voy a pretendo enseñarles todo lo que es inteligencia artificial de textos, etcétera. Pues entonces ya después la biblioteca SPACY es muy importante y aquí está su estructura, su arquitectura. Ya, después en otro taller les vamos a seguir dando. Y lo primero que vamos a recibir es un PDF. Ese PDF es un binario. ¿Y cómo lo voy a convertir? En el mundo Python hay bibliotecas, pero ahorita como yo estoy usando CentOS Linux, en CentOS Linux hay unas bibliotecas también muy poderosas para convertir de PDF a texto. Entonces, la voy a usar. Aquí en esta cápsula que está aquí, genero unos directorios para que vea mi trabajo el usuario. Entonces, genero directorios de trabajo, etcétera. Y después, con esta instrucción que está aquí abajo, que ahorita se las muestro, aquí está primero, aquí veo de qué tamaño es mi archivo, y eso es el análisis exploratorio, de qué orden de magnitud me diste el PDF. Pues aquí lo medimos y veo que pesa como 9 megas. Ya, no es tan grande, está. Entonces ya lo mido y está, con unas funciones muy sencillas en Python, ya. Aquí está, en esta línea, con esta sección, es un pequeño código sencillito, y con esta plantilla ustedes ya tienen cuánto pesa. Después voy a generar ya la extracción con este código que está aquí, con esta línea. Le digo, del PDF que te estoy dando, me vas a generar un TXT, y ese TXT me lo vas a guardar en el nombre de un archivo. Aquí lo ejecuto. También aquí ya está cuando ya lo acabo de ejecutar, y ya me dice cómo se llama el archivo texto que acabo de destacar del PDF. Aquí está, lo acabo de generar ahorita a las 21:37, pero también me interesa sacar las imágenes que tiene el PDF. Entonces, con otra función muy sencilla que también hay en Python puro, esto estoy usando la potencia que tiene Linux,
Por eso es tan importante usar Linux. Tiene 1000 cosas para un programador. Es muy eficiente. No quiero decir que Windows no lo es, pero Linux es mejor. Y por eso Microsoft ya también se volvió Linuxero. Bueno, entonces aquí tengo una función que se llama PDF to Image. Me saca las imágenes y ahí están todas las imágenes que estaban en la memoria. Ahorita se las voy a mostrar. Una vez que ya tengo el TXT, ahora voy por medio de otra función, ¿sí? En Python, abro el archivo TXT y genero una cadena de caracteres que le llamé mi archivo y ya tengo. Entonces ya tengo mi archivo y ahí está el texto completo, cadena del TXT, aquí está. Y vean ustedes la belleza de Python con Jupyter, que lo puedo mostrar todo en una celda muy bonita. Ahí está todo el texto. Entonces ahora, ¿de qué tamaño, cuántos caracteres tiene mi texto? Aquí está, 218,336 caracteres. Perfecto. Entonces, ahora lo que tengo que ir haciendo para entender el texto, tengo que normalizarlo, hacerlo, prepararlo, y esa es una de las cosas que es muy importante en inteligencia artificial, preparar los textos, preparar los datos para que los algoritmos los puedan entender. Y en el mundo de ciencia de datos, de textos, da lo mismo que es mayúscula, minúscula, hay que quitar las nuevas líneas, hay que quitar muchas cosas. Entonces vamos a empezar a prepararlo. Entonces, preparando, pues hay que convertir el texto a minúsculas. Vean ustedes qué sencillo es con una función tan sencilla como está aquí, lo convierto. Y después veo cuántos caracteres tiene y lo voy guardando. Después, pues digo, tiene 218,366. Es los mismos que yo había capturado al principio porque no le quité ningún carácter, solamente lo cambié a minúsculas, entonces no debe cambiarse. Entonces estoy controlando que todo está correcto. Entonces ahí después tenemos que quitarle los espacios en blanco, la separación de la hifenación, que quiere decir que cuando yo tengo un texto y lo tengo justificado a la derecha, cuando la palabra no cabe, le ponen un guión y sigue la siguiente palabra. Por ejemplo, una palabra grande, autonómica, auto, guión, y abajo en la línea de abajo le pongo nómica. Entonces el guión aparece en la palabra, entonces hay que quitarle la hifenación. Entonces todo esto se puede quitar y muy sencillo con herramientas. Ya lo quité, que después hay que quitar muchos espacios en blanco, etcétera, etcétera, las nuevas líneas por espacio en blanco para tener una cadena en una sola línea, etcétera. O sea, son herramientas muy sencillas, pero que finalmente son laboriosas. Entonces, con herramientas poderosas como Python y todas estas que les voy a mostrar ahorita que están aquí, voy preparando. Entonces, todavía no le he metido a la maquinaria de inteligencia artificial, solo estoy preparando el texto. Después, ya que tengo el texto, aquí en esta línea, que ya es ahora sí ya muy importante, el texto completo que tenía lo meto a la maquinaria SPACY, que es la maquinaria que sabe entender fichas, verbos, sustantivos. Y también de una vez le digo, úsalo también con Textacy, y entonces me puede decir rápidamente qué tiene el texto. Entonces, una vez que ya lo tengo, puedo saber si es un alfanumérico, un punto, los tokens, que son las palabras. Entonces ya me dice, a ver, ¿cuántas palabras tiene tu texto? 37,885. Perfecto. ¿Cuántas frases? 153 frases. Enséñame las frases. Entonces aquí está la frase 1, la frase 2, la frase 3, etcétera. Ahí están todas las frases del texto. Después ya le voy a empezar, ahora sí, a generar las palabras clave con el algoritmo TestRank y el otro algoritmo Jake. Y todo lo que estoy haciendo, estoy preparando estructuras para aplicar el algoritmo. Entonces, ya que lo tengo, le voy a decir aquí con una línea muy sencilla, que aquí lo tienen, se las voy a enseñar, aquí está. Yo le digo, usa el algoritmo TestRank para calcular las palabras clave de este texto y me los presentas. Entonces ahí ya los hago y me genera, y entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con esta estructura que está aquí abajo en la línea 75, el conjunto, la lista de las palabras clave y su valor, que tanta importancia, era un arreglo en Python.
Como yo tengo pandas, entonces voy a generar con pandas un data frame. Y al generar el data frame puedo generar versiones muy bonitas con tablas muy bonitas como las que están aquí. Y ya después que tengo la tabla con el data frame, le digo, hazme una gráfica de barras de la importancia de las palabras. Esto es tecnología Python, obviamente son herramientas muy poderosas. Lo que estoy usando aquí es Plotly, es una herramienta poderosísima. Aquí está. Y aquí está la distribución de mis palabras clave dentro de mi programa usando el algoritmo TestRank. Es muy famoso este algoritmo, es muy poderoso. Aquí está el algoritmo. Después, hazme otra gráfica, esta de barras no me gusta una de pipe, etcétera, o me gusta, voy a hacer otro algoritmo, ¿no? Entonces ahorita ya generé esta lista de palabras que está aquí, y como después quiero analizarla en otro contexto, genérame un data frame y guardas el data frame y me guardas la imagen que estás viendo aquí, me la guardas en un archivo, entonces se guarda la imagen y acabo de generar una imagen que es la imagen exactamente que están viendo, pero ya es un PNG en un archivo. Y también guardé, para que ustedes vean, también guardo el texto de esta tabla y la guardo en CSV y la guardo en Excel. Ahorita se los voy a mostrar. Ahora voy a hacer el otro algoritmo, que es Jake, es muy importante, es muy poderoso, uno de los mejores actualmente, se llama Yet Another Keyword Extractor, usa tecnologías de muy avanzada de ciencia de datos, y vean ustedes qué sencillo es. Le digo, con el algoritmo Jake, me generas las palabras clave. Aquí con un algoritmo, tenía estas palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, habla de sostenibilidad 2020, desempeño económico, etcétera, etcétera. Esa es una de las más importantes. Después, sostenibilidad, etcétera, FIRA, etcétera. Son las palabras clave, son las más usadas, ¿sí? Pero voy a usar otro algoritmo que se llama Jake y también me lo calcule. Aquí están las palabras claves en un algoritmo y aquí también hago su gráfica. Aquí es relación inversa. Entre más pequeño es el número de importancia, perdón, entre más pequeño es su valor, su importancia es más importante. Sostenibilidad tiene el más cercano a cero, por lo tanto, la más importante. Entonces, en este algoritmo, las más importantes son las que su gráfica es la más chiquita. Entonces, así tenemos otra vez otro algoritmo. Aquí me da otras palabras y este algoritmo es mucho más eficiente que el otro. Pero se pueden sacar todas las palabras en todos los contextos. Aquí está. Y después ya tenemos otras bibliotecas. Muy bien. Entonces aquí ya con esto, esta cápsula tiene al final un poquito que son los algoritmos, etcétera, etcétera. Bueno, para que esta cápsula que ya se las voy a mandar, al final tiene muchas referencias y sobre todo nuestro canal. Bueno, y donde tenemos muchos tutoriales. Vamos a enseñar la otra también muy rápido. Y esto les vamos a enseñar lo que son los enegramas. Los enegramas son palabras cuando n es igual a 2 que siempre vienen juntas de 2 en 2. Vino blanco, etcétera. O de 3 en 3, violencia de género, o de 4 en 4. Entonces, en este ejercicio les puse de 3 en 3, de 4 en 4, igual. Son programas muy sencillos, como ustedes van a ver. Esta cápsula igual, voy a hacer lo mismo, voy a limpiarla y ejecutarla otra vez. Entonces, ahorita que ya termine, mientras termina, al final les enseño lo que pasó en la cápsula anterior. Aquí me dice que acabó el programa a las 21:37 y que tardó 52 segundos en hacer todo. Todo lo que hace lo hace en 52 segundos. O sea, este es un archivo no tan pequeño, pues tampoco tan grande, son 100 páginas, ¿sí? Pero lo analiza en 52 segundos y saca todas estas estructuras, etcétera. Entonces, es bastante eficiente porque los algoritmos son muy eficientes. Después vamos a ver otro, que es el de los enegramas. Igual, aquí están los enegramas, que son conjuntos de datos que se repiten. Y vamos a hacer lo mismo. Y aquí lo que estamos haciendo es sacando
y el programa que lo estamos haciendo de un programa, de una página externa. Es esta página que lo saqué del libro, es lo que estamos haciendo, y estamos sacando los enegramas de esa página externa. Entonces ahorita los vamos a ver y lo van a tener aquí. Entonces aquí ya está todo el texto igual. Entonces vamos a hacer otra vez el texto. Miren, entonces aquí está la página que estamos obteniendo ahorita. Aquí está la página que les acabo de comentar, que es un libro de inteligencia artificial en derecho. Y saqué nada más, sin guardar el archivo en mi máquina, sino haciendo uso de la herramienta de extracción remota, le doy el ancla, aquí está el ancla, aquí está el ancla. Y con una herramienta que se llama URL 3, aquí le digo, ¿dónde está el ancla? Aquí está el ancla completa, mi URL, este es el ancla. Y le digo cómo se va a llamar mi archivo cuando los baje automáticamente con esta pequeña segmento de código que está aquí, ¿sí? Con ese pequeño segmento de código voy hasta la página remota, traigo el PDF, lo guardo en el nombre del archivo que yo le dije aquí, se llama Investigaciones Jurídicas UNAM Conclusiones, ¿sí? Le puse archivo 1, ¿sí? Y ya lo trae y automáticamente lo traje a mi PC en este momento, a las 21:54, ¿sí? Después le doy, y después viene ya el tratamiento de ese archivo, y como ustedes van a poder ver, es la misma historia de la cápsula, la misma metodología, la misma plantilla. Voy a leer igual el archivo, voy a ver de qué tamaño tiene, todo lo que es lo mismo. Voy a cambiarlo minúsculas, quitar los puntos de acentuación, todo lo que es lo mismo, porque la preparación del documento es igual. Y lo único que va a cambiar es el algoritmo que voy a usar. Entonces, extraigo los elementos, las imágenes, todo eso, los cambio a minúsculas, le quito los acentos, todo lo que es la preparación del texto, todo esto es igual. Y después ya lo voy acá en la siguiente línea de código que se los voy a mostrar ahorita. Aquí está. Entonces, aquí son estructuras para guardar los archivos. Y aquí es la línea importante, esta línea. Esta línea es tan interesante, miren, solamente le digo, vas a sacar los enegramas, aquí está. Voy a sacar los enegramas. ¿A qué nivel? 2 son bigramas. Y algunas cosas de programación, y guardo el archivo que genera en un data frame, y hago las frecuencias, y guardo los data frame, y después aquí está los bigramas. Modelos teóricos, situación refleja, conocimiento jurídico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son los bigramas. Aquí están los bigramas ya en un formato de tabla, los elementos más conocidos, y ustedes podrán decir, bueno, ¿de qué habla este documento? De teoría jurídica contemporánea, modelos teóricos, inteligencia artificial, eso es de lo que habla. Y aquí, porque son de 2 en 2, aquí está una gráfica muy bonita de Pipe con Plotly. Es una línea de código, es esto, se hace en esto, ¿ok? Muy sencillo. Y después lo voy a calcular los trigramas, y si ustedes ven la complejidad, es el mismo programa en enegramas, pero ahora le digo que es trigramas de 3 en 3. Y el código, cuando ustedes lo reciban, van a ver que son plantillas. Igual, están los trigramas. Aquí lo guardo en CSV y en Excel los resultados que están. Y después hago la gráfica, teoría jurídica contemporánea, ingenieros del conocimiento, operadores del derecho. Pues esto es de lo que habla, ¿sí? Y después hago sus frecuencias, y cuando ustedes van a ver los cuatrigramas, es igual, todo es igual. Lo único que le digo, aquí le puse ya enegramas igual a 4, ¿no? Ya. Y lo mismo, por ejemplo, ¿cuáles son? Ausencia de modelos teóricos, modelos que aportan concepto general, etcétera, características del razonamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son de lo que habla el texto. Y entonces ya otra vez hago las gráficas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que les va a permitir a ustedes
con estos archivos que ahorita les digo, se los muestro, aquí están y todos los archivos generados, y los generados los guardamos en un directorio que generamos al momento. Aquí están los archivos, aquí están los cuatrigramas, están los trigramas, frecuencia, está en formato Excel y en formato CSV. Y también, de manera automática, este programa, como le estaba diciendo, las gráficas que se generan, aquí las tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que con estos pequeños programas pueden ustedes hacer grandes maravillas. Y ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, lo mismo en cualquier archivo que yo le diga de cualquier texto. Por ejemplo, voy a encontrar los trigramas y aquí tengo de los mismos archivos que acabo de hablar. Por ejemplo, esta es una página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tiene sus boletines de prensa que aquí los van a mostrar, y podemos, aquí está el ancla de un boletín y yo lo puedo sin problema con ninguno. Aquí está mi programa. Entonces, este programa, aquí están los comunicados de prensa que sea. Entonces, estos comunicados pues tienen una estructura muy sencilla, y yo aquí, por ejemplo, puedo sacar un comunicado, y este comunicado, ahorita voy a comentar esta línea, ¿sí? La comento, y voy a volver a generar el programa completo. Nada más comenté las líneas que se asociaban al otro archivo. Ahorita ya nada más le voy a decir qué página o qué PDF voy a sacar. El que les acabo de mostrar, que este boletín de prensa, y les voy a sacar este exactamente que ven ahorita ustedes aquí, lo voy a abrir para que lo vean. Este es el boletín de prensa que voy a sacar, que tiene 7 páginas. Automáticamente lo vamos a hacer. Aquí está, es el mismo. Aquí está. Voy a correr el programa todo otra vez. Y con esto vamos a mostrarles que en menos de 60 segundos va a ser el análisis y se va a ir hasta el sitio remoto donde estaba el archivo. Entonces, ¿qué les puede ofrecer? Si ustedes tienen el archivo y lo generan en sus sistemas, qué sé yo, le pueden hacer muchas métricas, palabras clave, enegramas a n igual a 2, 3, 4. Para la próxima sesión, que vamos a hacer la próxima semana, vamos a sacar las partes de la oración, verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, etcétera, etcétera. Vamos a sacar las palabras con nombre, que son lugares, localidades, etcétera. Y después vamos a entrenar en otra sesión, vamos a darle un diccionario de términos jurídicos, de términos médicos, de términos sociales, acrónimos, etcétera. Le vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy interesante, si quieren, agarrar páginas de la Suprema Corte de Justicia, donde están todas las resoluciones de los ministros, de los jueces, o de un tribunal, o de cuestiones del SAT, donde explican todo lo que hacen, etcétera, todo lo que... Entonces vamos a estar haciendo, los bajamos, los entendemos, y bajamos los archivos, y vamos a entender de qué habla. Y si nosotros estamos buscando algo, por ejemplo, en una aplicación jurídica, tengo un problema, un expediente, unas personas o lo que sea, y quiero ver si las resoluciones salieron, pero quiero estar todo el tiempo checándolo, pues todo el tiempo estoy bajando con estas herramientas y estoy analizando los documentos, y de esa forma puedo saber si el documento que yo necesito es el que ya acaba de salir. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya acabó, tardó 33 segundos en terminar el análisis de este archivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es un archivo de texto, de PDF. ¿Y de qué habla? Pues ahorita, ¿de qué habla? Pues aquí está el texto completo. El comunicado de la Ciudad de México inicia el proceso de liquidación de Acedo Banco, S.A. de institución bancaria, pues ahorita lo acaban de bajar del circuito, y le vamos a sacar los bigramas. Entonces, ¿de qué habla ese documento? Pues la palabra más, el bigrama más conocido es Hacendo Banco. Pues, ¿de qué hablará? Pues del Hacendo Banco. Y el trigrama también, aquí están el bigrama,
lo vamos a ver el trigrama. ¿De qué habla? Pues aquí están en órdenes, aquí están institución de banca, estabilidad del sistema, protección del ahorro, liquidación de hacendo, etcétera, etcétera. Y los cuatrigramas, pues aquí están, los vamos a ver. Y pues de qué hablará, pues igual institución de banca múltiple, liquidación de hacendo banco, estabilidad, etcétera, etcétera. De eso hablan, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son dos cápsulas muy sencillas. Les puedo compartir, esta es una versión nueva que le puse, porque ahorita que estaba preparando, digo, es que si no siempre tengo que tener todos los textos en mi máquina, yo puedo ir a buscar los textos a internet, me dicen dónde está la página y podemos bajar los textos y automáticamente analizarlos para poder tener entonces un sistema muy eficiente para hacer aplicaciones reales de qué están diciendo los textos y si me interesa, pero quiero tener un pequeño duende que se llama scrapping para ir sacando de las páginas que me interesan los documentos que me interesan, analizarlos al momento y ver si las palabras, las enegramas, las entidades con nombre, los verbos, todo eso son los que yo quiero buscar. Y si es así, ese documento me interesa. Y si no, puedo decirle que este documento con unas técnicas muy avanzadas que se llaman similitud entre otros documentos, de palabras, etcétera, puedo hacer todas las aplicaciones que hoy en día están mostrándose como inteligencia artificial en textos, que es determinar de qué habla un texto. Por ejemplo, en un contrato, no tengo, por ejemplo, soy un auditor, me dieron 40 contratos o 50 contratos, quiero ver las relaciones entre las personas, que existe los socios son accionistas de otro, etcétera, pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues entonces analizo los contratos, saco todos los elementos, saco todas las palabras importantes, saco los nombres de las personas, saco las empresas, saco las fechas, todo eso, y con inteligencia y con herramientas como Python, Pandas, etcétera, y con todas las herramientas que hay ahora en el mercado, pues puedo saber si una persona es socio, pero también es cliente y todas las correlaciones que difícilmente se pueden hacer con datos numéricos. Y con estas técnicas se puede analizar como un ser humano, un auditor, saca las obligaciones, saca los entregables, saca las fechas, saca quién dio el contrato, a quién, pero como tengo otros contratos y otras cosas, puedo hacer un cruce de a ver si no hay correlación o conflicto de intereses, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y con eso, por ejemplo, en el mundo jurídico, un expediente completo que tiene no sé cuántas versiones, cuántas cosas, pero además esos documentos pueden ser documentos, papel escaneados, y en otra cápsula vamos a enseñar cómo se leen documentos de averiguaciones. Por ejemplo, hicimos un ejercicio muy sencillo con la averiguación de Lozoya, que eran como 70 páginas, un documento escaneado ahí, testado, como todo eso. Con estas técnicas puedo, una vez que me dan el PDF, que es un documento escaneado, no es generado por un PDF, sacamos el texto, lo pasamos con filtros de palabras para que de correctores de palabras, le quita lo mejor y con eso ya le paso estos elementos. Bueno, pues todo esto es parte de lo que es la inteligencia artificial y en estas pequeñas cápsulas espero que al menos un concepto por cada o dos para que vayan teniendo. Y lo interesante es que tengan esta cápsula, tengan la ejecución y puedan empezar a meterlo en un ambiente y para eso pues consulten todas nuestras situaciones y en nuestro canal, que se lo voy a mostrar ahorita, es un canal que tenemos más de 100 videos ya, aquí están todos. Obviamente son de muchos temas, de hace 5 o 7 años que los estoy subiendo, y los últimos que tenemos acá son de textos, y ya hace un año hicimos toda una serie completa, que son estos que dicen Spassy, son de hace un año, hace 12 meses, un año. Todos estos hablan de textos y hace como un año que los hicimos. Y están todos listos
para ser bajados de internet, vistos, y son cursos completos. Por ejemplo, hay unos que hicimos que duran 2 horas, porque los cursos a veces duran 2 horas, en 2 días, todo está grabado y lo único que hacemos es que en nuestras cápsulas nuevas, lo que hacemos es, el contenido está, no hay problema, pero lo único que les damos es una máquina virtual, los cuadernos y sobre todo la asesoría personalizada cuando quieran que esto funcione realmente. En realidad no estamos ofreciendo ni vendiendo el contenido, lo único que hacemos es, les damos el contenido, a la ciencia se lo estamos dando, está todo libre ahí en el cuaderno y en los YouTube, y lo único que hacemos es pues, la solicitud para que les enviemos los videos. Pues muchas gracias a todos, espero que esta cápsula, aunque ya me pasé un poco, pues con su correo, con mucho gusto, les mandamos a todos la información de los elementos. Y pues muchas gracias a todos y buenas noches a todos. Gracias por su participación y su, digamos, contribución benévola y de solidaridad a todos aquellos que nos han seguido soportando. Gracias a todos. Buenas noches, buenas noches.